Vamos a comenzar este programa como comienzan los cristianos las cosas, adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El catecumenado en la Iglesia Católica es una institución que tiene casi aproximadamente 2000 años. En el catecismo de la Iglesia podemos ver que es prácticamente un catecumenado. La palabra catecumenado viene del verbo griego katneo, que quiere decir hacer resonar la fe, hacer resonar una verdad. Y el catecumenado es un proceso que comenzó en el siglo I, donde se preparaban a los primeros cristianos al verdadero conocimiento de la fe antes de ser bautizados. El Santo Padre Pablo VI dijo en su momento que en el origen la Iglesia bautizó a los evangelizados. En el siglo XX, en el siglo XXI, la Iglesia va a tener que evangelizar a los que ya están bautizados. Y este es el propósito de este programa. El propósito de este programa es plantearles la fe de la Iglesia Católica a ustedes, basado en el catecismo de la Iglesia Católica. Este que tengo aquí en mis manos, que ustedes lo ven, que está bastante usado porque yo lo utilizo. El 80% de las preguntas que yo respondo en la sección de apologética de WTN están respondidas aquí en el catecismo de la Iglesia Católica. Y muchas veces yo no me gusta decirlo, a veces que le digo a los hermanos que yo pierdo el tiempo. No pierdo el tiempo porque se lo dedico a ustedes, pero si ustedes leyeran el catecismo y lo supieran y lo tuvieran como libro de cabecera, el 80% de las dudas de ustedes no existirían, porque aquí está todo perfectamente explicado y muy sencillo y muy claramente. Pero vamos a hacer esta serie para hablar del origen de la fe, la profundidad de la fe católica, esta fe bimilenaria, esta fe con base apostólica. Y por eso, nada más y nada menos, vamos a utilizar el credo. El credo. Y para comenzar con el credo, tenemos también que hacer dos explicaciones. Mucha gente me pregunta por qué hay dos credos. Está el credo corto que se reza en el rosario y a veces en la misa de los niños, y está el credo largo que se reza en la misa del domingo. El credo corto que se reza en el rosario, ese credo se llama el credo de los apóstoles y es una profesión de la primitiva Iglesia de Roma. Se cree que es uno de los primeros credos apostólicos que existieron y proviene del siglo I. Se llama el credo de los apóstoles y es el que ustedes acostumbran a usar frecuentemente en sus oraciones particulares, y es un credo más corto. El segundo credo, que es el credo que se utiliza en la misa de los domingos, es el credo de Nicea, Constantinopla. Ese credo es la fe, la base de la fe de la Iglesia Católica, y fue compuesto en el Concilio de Nicea y terminado en el Concilio de Constantinopla, cuando se le agregó la parte del Espíritu Santo, y por eso se proclama antes del ofertorio en la misa dominical, porque es la profesión, la base, la roca de la fe de la Iglesia. Y en base a ese credo vamos a hacer este programa. Toda persona que conozca profundamente el credo de Nicea conoce su fe. Lo que sucede, hermano, que como muchas cosas en la Eucaristía, nosotros repetimos muchas veces palabras con la boca, pero no con el corazón. Y por eso, para comenzar con el credo, tenemos que empezar con lo que dice el catecismo, con la palabra creo, así como comienza el credo. Comunitariamente decimos creemos, pero decimos en la misa, la profesión de fe comienza con la palabra creo. Creo. ¿Y qué cosa es creer? Esa es la gran pregunta. Muchas personas confunden el creer con el conocer, y son dos cosas totalmente diferentes, el creer con conocer. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo sé que Dios existe. Eso no es fe, eso no basta. El demonio sabe que Dios existe y no por eso el demonio salvo. Un amigo mío que es brillante, esas personas brillantes en la escuela que siempre sacan el máximo en todas las asignaturas, me decían, yo sé que Dios existe, pero a mí no me importa. Él tiene conocimiento de Dios, pero eso no le da la salvación. Tenemos que verdaderamente, cuando decimos creo en el lenguaje católico, tenemos que saber qué cosa es eso que yo digo que creo. El creer no es solamente conocer que Dios existe. El creer es saber que Dios existe y ponerte bajo la autoridad del Dios que tú crees que existe. O sea, es una combinación de conocer y obedecer. Por supuesto que para obedecer tienes que conocer. Y este es el propósito del catecumenado, llevarte a una verdadera fe apostólica donde tú conozcas y donde tú te pongas en obediencia bajo eso que tú conoces. Recuerda, el saber que Dios existe no es fe. El ponerte en sintonía, en la misma onda, en ponerte bajo la autoridad del Dios que tú crees que existe, esa es la verdadera fe, esa es lo que te da verdaderamente la salvación. Y la Iglesia comienza con esta
con esta palabra, creo en Dios. De ahí surge toda la fe, de ahí surge todo lo que vamos a convencer. Porque hermano, si tú no crees en Dios, estamos perdiendo el tiempo. Muchas veces las personas me escriben al website de Apologética y me dicen, yo quiero discutir contigo porque yo no creo en Dios. Y yo le digo, si tú no crees en Dios, tú y yo no tenemos la misma base. Podemos dialogar, pero no podemos discutir, no podemos llegar a una verdadera comunicación, porque la base, que es el creer en Dios, no existe. Por eso, yo siempre digo a los hermanos, cuando una persona no cree en Dios, hermano, tú lo mejor que puedes hacer es sencillamente orar por esa persona. Porque como decía un gran filósofo, para el que cree no hace falta ninguna razón, pero para el que no cree, 1000 razones no son suficientes. Y la Iglesia proclama en el Catecismo de la Iglesia, proclama en la profesión de fe, en el credo, que nosotros los católicos, creemos en un solo Dios. Y este Dios es uno y está en 3 personas, y eso lo vamos a ver en el próximo programa. Pero la fe, dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 200, Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por substancia y por esencia. Eso lo dice en el punto 200. Nuestro Dios no es una concepción humana, nuestro Dios no es que el hombre ha inventado a Dios, es Dios, la divinidad, que sale al encuentro del hombre. Y lo primero que hace Dios en la palabra, en su palabra, como entidad viviente, entidad que piensa, que conoce, que ama, que hace el Señor, es revelar su nombre. Dios nos revela su nombre, y de ese revelar del nombre de Dios surge toda la fe de la Iglesia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la primera revelación del nombre de Dios, la primera revelación del nombre de Dios es: yo soy el que soy. Y eso nos da la esencia, de quién es Dios. ¿Qué cosa fue lo que oyó Moisés en la zarza ardiente cuando le preguntó, dime tu nombre, a quién Dios tengo que proclamar? Dios le contestó, yo soy Eyed Asher Ejeye, yo soy el que soy. Y eso da la esencia de quién es Dios. Dicen los hebreos, con quien yo he hablado en mis viajes a Jerusalén, que esta definición, yo soy el que soy, quiere decir que eres el eterno, eres el que existe, el que ha existido y el que siempre existirá. Y esa es la razón de Dios por la cual nosotros entramos en esa revelación profunda. Yo soy el que soy. Es la primera revelación de Dios. Dios es el eterno, Dios es el que siempre existe. Dios es misterio. San Agustín decía, si tú conoces a Dios, ese no es Dios. Y ese es el gran problema, querido hermano, que tenemos en estos tiempos nosotros los creyentes. Queremos que nos demuestren a Dios, queremos que nos expliquen a Dios. Hermano, es más de Dios lo que no conocemos que lo que conocemos. Fíjate que casi todas las descripciones de Dios comienzan con la palabra invisible, incomprensible, inaudible, porque no lo conocemos. De Dios solamente conocemos lo que el Señor Jesucristo nos reveló, pero Dios es misterio. Si tú desnudas, también decía San Agustín, si tú desnudas a Dios, queda en ridículo, tú no puedes desnudar a Dios. Y a mí me maravilla cómo en estos tiempos vivimos rodeados de misterio. Yo le digo sinceramente, yo le digo a los hermanos, mi carro es un misterio. Cuando yo abro la tapa de la entrada, de donde está el motor del carro, y yo lo miro, hermano, para mí eso es más impenetrable que la Santísima Trinidad. Yo no entiendo nada de lo que hay ahí. Sin embargo, lo uso para transportarme. Yo no tengo necesidad de que me expliquen cómo funciona el motor del carro para utilizarlo. Entonces, ¿por qué si yo no entiendo el motor del carro, yo voy a tratar que me hagan